Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a Canal 4 Televisión, al espacio Los Profesionales de Canal 4. Hoy el invitado nuestro es una persona muy singular. Le voy a contar una anécdota. A las 2:30 yo terminaba mi trabajo en la radio y venía desde Arguineguín hasta Ingenio pensando la forma en cómo podía presentar yo al invitado de hoy. Dice que hay que ser muy imaginativo y hay que madurar mucho las cosas para que te salga bien. Ustedes saben perfectamente que el santo y seña al menos de mi programa y de todos los compañeros que trabajamos en esta cadena, es la sencillez y la humildad. Y pensé, bueno, ¿por qué tengo que dar tantas vueltas para presentar a una persona que merece muchos calificativos, que está extremadamente preparado, si esa persona también es sencillo y humilde? Bueno, pues hoy, señores, voy a tener el gusto de presentarle a alguien cuyo informe sobre las prospecciones petrolíferas creo que es de los poquitos que se ha atrevido a enfrentarse a un Goliat. ¿Recuerdan ustedes aquella cita bíblica de David y Goliat? Bueno, él hace un informe y, para que vean ustedes, no hay enemigo pequeño, desmonta todas las, yo no diría mentiras, pero sí todas las irregularidades y todas las anomalías que desde Rexor se nos quiso vender. Por supuesto, vaya por delante mi más respetuoso respeto, valga la redundancia, a quien hace estos informes. Pero, señores, vivimos en Canarias, somos una zona muy sensible. El archipiélago de Canarias, las aguas canarias son muy delicadas y pocas veces nos encontramos con gente, y sobre todo profesionales, docentes, que se atreven a decir las cosas como Dios manda, enfrentándose en cierta manera pues con el establishment. Él es don Jesús Cisneros Aguirre. Yo antes de entrar le preguntaba, bueno, ¿y dónde eres? Dice, soy vasco. Le dije, vale, estupendo, por aquello de Aguirre, ahora que está tan de moda los conquistadores y demás. Bueno, pues hoy tenemos aquí a don Jesús Aguirre. Él es profesor de Contaminación Marina de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Le preguntaba fuera de antena, ¿cuántos años de existencia tiene la Facultad de Ciencias del Mar? 30 años, señores. Por lo tanto, creo y pienso que, por muy sencillo y por muy humilde que sea nuestro invitado, que no lo es como persona obviamente, pero no en conocimiento, al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, pues, señores, 30 años acredita al menos, creo yo, un poquito capacidad, calidad y sobre todo veracidad. Don Jesús Cisneros, lo hacía a usted, como digo yo en mi pueblo, lo hacía usted más pureta, más viejo. ¿Qué tal, don Jesús? ¿Cómo estamos? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas. Tengo una rumba de años también, no te creas. No lo aparenta, sobre todo el pelo lo engaña, quizás porque a mí me falta. Me tenía que haber peinado, ¿eh? No me he peinado. No se preocupe. Cuando llegue a casa su mujer lo peinará muy bien. Me castigará. Bien, don Jesús Cisneros, la verdad es que fíjese usted toda la polémica que ha levantado de todos los sectores y de todos los puntos de vista las prospecciones petrolíferas en Canarias. Pero, sin embargo, y esto ya no lo digo yo, lo dicen todos los especialistas que de esto saben mucho más que yo, y basta simplemente abrir cualquier página de internet y abrir la página Jesús Cisneros, profesor de la Facultad de Contaminación, en este caso Ciencia Mar de Las Palmas de Gran Canaria, y todavía todo este informe que usted hace, demoledor contra lo que nos querían tomar, algunos querían tomar el pelo a los canarios como si estuviéramos como taparrabos, nadie se lo ha discutido. Nadie todavía ha dicho que lo que usted dice no es cierto. Exactamente. Sin embargo, usted sí desmonta el informe con argumentos. 40 páginas, creo recordar. Sí, 42. ¿Cómo fue esa aventura, don Jesús? Pues bien. ¿Cómo llegó este tema a usted? Fíjese que, como estábamos comentando antes, yo tuve, estoy en contacto con todos los cabildos en temas de medio ambiente y de depuración de agua. Sabes que hemos desarrollado un sistema eficiente realmente para depurar, en colaboración con las instituciones venecianas, ¿no? Y hemos traído un sistema de depuración realmente novedoso y que se adapta muy bien a Canarias, ¿de acuerdo? Los demás sistemas pues son muy deficientes, ¿no? Entonces entré en contacto con el cabildo y me pidieron si les podía echar una mano en el tema de las prospecciones, en la parte más complicada quizás, que es el tipo modelización, evaluación de riesgo, probabilidad, cómo se hicieron todos esos cálculos, ¿no? Modelización numérica, que normalmente asusta mucho porque
casi siempre esos modelos se hacen para asustar, más bien, ¿no? Entonces, bueno, se presentan de una forma prácticamente inabordable para alguien que no sea un poco especialista, ¿no? Entonces me pidieron ayuda, oye, ¿por qué no echas un vistazo a esto? Queremos saber si los modelos son los correctos, y si son de entidad esos modelos que han utilizado y cómo ha ido el tema. Y bueno, dije, vale, venga, pues entonces me puse a estudiar el informe, que era terriblemente extenso. También se hacen esos informes terriblemente extensos y muy farragosos y muy difíciles para que sea más complicado entenderlos. Y en un lenguaje muy, muy técnico. Sí, el lenguaje técnico no importa, porque claro, está dirigido a técnicos, ¿no? Entonces, bueno, pero aún así está muy desordenado. Bueno, esto lo he dicho, farragoso. Sí, muy mal. ¿Y qué pasó luego? Entonces, bueno, empecé con el tema, me iban preguntando y yo decía, no, los modelos están bien, son buenos modelos y están acreditados y en fin, tal. Entonces ya fui, pues seguí estudiando y vi que efectivamente los modelos eran adecuados, pero los datos que estaban metiendo dentro de los modelos no eran buenos, y los cálculos de probabilidad, que son muy sencillos y que yo esperaba que no hubiera problemas, realmente había muchos problemas y muchos errores básicos. Yo no esperaba encontrar tan baja calidad en los estudios de impacto Cuando usted habla ambiental. no eran buenos, yo como leo en la materia le pregunto, ¿el no son buenos quiere decir que no sean ciertos? Exactamente, que no son buenos, son erróneos. Vale. Datos malos, pero claro, yo lo dejaba siempre en datos malos erróneos, pero claro, esos datos malos erróneos favorecían una opción u otra. Muchísimo la opción de Repsol, ¿no? Entonces eran escandalosos, se podía llamar escandalosos para alguien que entiende un poco del tema, ¿no? O sea, como una empresa de la entidad de Repsol presenta un impacto ambiental. Estamos hablando de una multinacional. Tan, ¿cómo decirlo? Queriendo engañar con tan poco queriendo manipular en cierta manera la opinión pública con tan poco sentido común. Sí, manipular sí, pero ya montaron toda esta modelización enorme y tal, pero luego hicieron unos errores tan básicos, como yo te decía antes. O sea que cualquier lego, hasta yo lo podía haber descubierto. Sí, con un poquito de conocimiento. Con un poquito de conocimiento. O sea, tan simple. ¿Cómo fueron tan simples? Eso es lo que yo me decepcioné un poco, porque yo esperaba ver un informe ambiental ahí bien sostenido y decir, bueno, a ver cómo le meto mano y a ver. ¿Usted qué se esperaba? ¿Que iba a tener los mejores catedráticos internacionales en un informe de ese tipo? No son. Hay un error grave, que esto de catedráticos normalmente no quiere decir que sepan del tema. Exacto, cierto. Entonces, hace falta en el mar, y si me escuchan los pescadores y gente que está en la mar, verá que todavía, ya en pocos oficios, ¿no? La experiencia es muy importante y el conocimiento de la zona y del mar, de los procesos que estás estudiando, ¿de acuerdo? Entonces, muchos de estos informes y todo esto se hace por gente que no conoce el mar, que no ha visto nunca el mar, pero se sienta delante de un ordenador y ahí saca un modelo, colores y datos y no sé qué. Usted se mete en internet, una pista de información internacional, lo que usted quiera. Claro, pero esos datos, los modelos son muy peligrosos porque son muy fácil manipularlos. Y si uno mete, como dicen en inglés, mete basura, saca basura. Por el modelo muy bonito que sea. Eso es obvio, está claro. Entonces, son muy fácilmente manipulables y son muy fácil cometer errores con ellos. Entonces, solo alguien que conoce el modelo y además conoce el proceso físico por haberlo visto y haberlo trabajado, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces los catedráticos, universidades y institutos están muy lejos de la realidad, entonces cometen errores básicos, ¿no? Entonces, yo me esperaba un informe bien hecho y me encontré con un informe que, la verdad, muy decepcionado. O sea, errores básicos, como te decía antes, un alumno mío hace ese error y usted lo suspende. Y suspende y yo me deprimo porque claro, no he entendido nada. Entonces, cualquier alumno de mi curso hubiera podido tumbar ese estudio. Pero claro, don Jesús, hay que comprender que ese informe, en cierta manera, fue incluso un poco dado al pueblo común, que somos todos, quizás para los medios de comunicación. El problema es que no contaba es que ese informe también llega a profesionales que saben lo que se trae entre manos. Por eso no lo entiendo. O sea, yo no sé si por suerte o por desgracia, yo creo que más por desgracia llegó a sus manos. Que no lo entiendo. Yo llegó creo a sus manos. Que si no lo hubiera leído nadie, si no hubiera hecho yo el esfuerzo. Hombre, usted me pone delante mi ESET 8
con un lenguaje más o menos técnico, tendiendo a popular. Muy omito la expresión por respeto a nuestros televidentes, pero usted se la imagina. Sí, pero bueno, uno esperaba, la verdad que fue una gran decepción, además de ver, digamos, la manera tan burda de manipular los resultados, ¿no? Don Jesús, yo esperaba algo un poquito más... Tanto informe, tanto tocho, para luego lo que ha pasado. Ya, no sé. O sea, al final todo se ha quedado en stand-by. Porque la idea es que ahora, como hablamos el otro día, ¿no? Ya la política está tan inmersa en todo esto. Repsol no solo es una empresa, está lleno de cargos políticos. Y de puertas giratorias también. No, por eso. Y uno nunca sabe si ya esto que salió ya estaba previsto antes. O sea, que ha sido un poco una estrategia de combate. Vaya usted a saber. Bueno, ya mire, de los políticos... yo tuve un catedrático que me decía, lo que dicen los políticos es como imaginarte que hay un elefante volando. En los juzgados se dice, puede ocurrir de todo, pues imagínate que en los juzgados los elefantes vuelan. En la política yo siempre he dicho que no son los elefantes, el zoológico completo. Sí. No, pero sobre todo uno dice, bueno, estas empresas grandes, ¿no? Que nos controlan la vida, que tratan de manipularnos, se le debería exigir al menos calidad. O sea, por lo menos todo eso, el dinero, tienen todas las excelencia. Por lo menos haz un poquito las cosas bien. Si vas a hacer lo mismo, vas a ganar el mismo dinero, vas a hacer lo mismo. Pero ¿sabes lo que pasa? Que también pensando, dice, a estos sitios no llegan los mejores. ¿Qué le ha costado ese informe en su vida profesional? Nada, no me ha costado Porque nada. estamos acostumbrados en este santo país de que lo que hablábamos antes. Si no, o estás conmigo o estás contra mí. Yo creo que, no sé, nunca lo sabré, ¿no? Pero yo creo que tenemos mucho más miedo de lo que realmente pasa. Es decir, estamos continuamente jugando con el miedo. Todo el día hay miedo, la gente tiene miedo a todo. La gente tiene miedo a salir de casa, tiene miedo a ver qué pasa, no sé qué. Y además la gente vota con miedo, se notan los votos al miedo. Bueno, y están ganando los de siempre. En mayo lo verá usted. Y votan con miedo porque tienen miedo, y cuando le preguntas, y hablo con mis compañeros de universidad y tal, realmente no saben de qué, pero tienen miedo a cualquier cosa que hagas un poquito. Incluso gente que tiene su plaza consolidada, que pase lo que pase, ellos tienen su posición sacada, etcétera, etcétera. Que ellos son, yo no tengo plaza ni nada, yo tengo que firmar todos los años un contratito porquería. Es que eso todavía lo hace usted en cierta manera más valiente y a la vez más vulnerable, ¿no? Porque a fin de cuentas... Sí, bueno, yo lo sé, pero bueno, es un trabajo, ¿no? Además, ojo, el Cabildo de Fuerteventura me pagó por hacer ese informe, no mucho, pero algo me pagó. Entonces, hombre, lógico. Entonces, bueno, todo yo soy profesional. Todo el que trabaje tiene derecho a cobrar, eso es evidente. Un profesional que a mí me piden, analiza esto y doy mi opinión. Es lógico, es como un despacho. Usted va a pagar un médico particular y usted paga su consulta. Trabajé mucho más de lo que me pagaron, y lo que me pagaron no llegaba a lo que tal. Pero a lo que usted hubiera cobrado si realmente hubiera usted tenido su despacho profesional. Claro. Don Jesús, en el caso de que, por ejemplo, nadie mejor que usted, como un profesional de ciencias del mar, sabe la vulnerabilidad de las aguas canarias. Somos un archipiélago, pero también tenemos una serie de corredores marítimos realmente peligrosos, realmente sensibles. Me decía usted que cada año pasa por aquí una cantidad de cientos de miles de toneladas de productos ya no petrolíferos, sino incluso más peligrosos, mucho más peligrosos, que no nos damos cuenta. A Dios gracias todavía no ha ocurrido una desgracia. Claro, y estamos esperando que no ocurra nada, porque realmente ojalá, una de las cosas que yo insisto, y he hablado con el gobierno de Canarias, y he hablado con todo el mundo, los cabildos, con todo el mundo que tiene algo que ver en esto, es que no tenemos un plan de contingencia. ¿Qué es un plan de contingencia? Es estar preparado por si pasa una contingencia. Una contingencia es un accidente. Un accidente de un petrolero, un accidente de un barco químico, o uno de contenedores, que no sabes lo que llevan los contenedores dentro. En Canarias no estamos preparados. O sea, que no hay organización, no hay material, ni se sabe el material que hay, ni se sabe qué es lo que hay que hacer si un vertido de esos llega a costa. Si, por ejemplo, fuera de antena hablábamos del famoso caso de Prestige, que todavía sigue coleando. ¿Qué pasaría si en Canarias se diera una situación, Dios no lo quiera, del Prestige? Porque todavía somos más vulnerables. Claro. Porque somos islas. Parece ser que todo queda reducido a que tenemos salvamento marítimo. Salvamento marítimo son buenos profesionales, tienen muy buenos medios, pero ¿es suficiente? Salvamento marítimo se ocupa de la parte marina. Es decir, si eso pasa en aguas abiertas, ellos están muy bien preparados, tienen un montón de embarcaciones, tienen profesionales, tienen medios. Pero si ese vertido llega a costa, estamos totalmente
Ahí no hay nada que hacer. Estamos totalmente sin preparación. ¿Volveríamos a recordar la imagen del chapapote de Prestige? Claro que sí, seguro. Y bueno, ya hemos tenido unos pequeños incidentes, que hay un escape que ha habido ahí en algunos barcos ahí en Taliarte, que tal, no sé qué, y eso pilló desprevenido a todo el mundo, fue un desastre, nadie sabía qué hacer. El alcalde de turno pues decidía, fíjate, el alcalde está decidiendo si quitamos de aquí o quitamos de allí o ponemos esto aquí o ponemos de aquí. O sea, eso no que no puede tiene ser. Conocimientos técnicos. Claro, ningún conocimiento técnico de ninguna forma, y es el que al final acaba tomando las decisiones sin preparación, sin técnicos, sin material. Entonces, nos ha pasado 2 veces o 3 hace pocos años, en estos últimos años, y ha sido un desastre. Si nos llega uno gordo... Ahora mismo, profesor Sinero, ¿los planes actuales que hay sirven para algo? Desde su punto de vista. No hay planes de contingencia. No hay planes. No hay, o sea, se elaboró algunos documentos elaborados del Gobierno de Canarias que yo he leído y tal, pero eso no tiene ninguna validez si no hay un acuerdo con todos los demás. Quiero decir que un plan de contingencia no es que tú te pones a escribir algo, sino que tienes que tener la organización, que es lo más importante. En nuestro caso en Canarias es más complicado, porque tenemos el Gobierno de Madrid, el Gobierno de Canarias, los ayuntamientos, los cabildos, y tenemos Marruecos y Mauritania al lado. Con lo cual, sea, que al final no sabemos qué hacer. Tenemos uno de los puntos más negros que hay en el mundo en cuanto a defensa costera. O sea, estamos desprotegidos absolutamente. Y, como te decía, he estado en Londres hablando con la gente que se encarga de estos temas y dice, mira, si pasa algo en Canarias va a ser un desastre absoluto. Porque eso lo dicen los profesionales de... Sí, que cuando hay un desastre ellos se encargan de gestionar esto, ¿no? Pero ellos ya lo tienen todo milimétricamente. Claro, ellos se ofrecen a venir gratis a Canarias a dar los cursos y a organizarlo, pero todavía no ha habido nadie que de aquí... Miopía del político de turno. No interesa, esos son temas que no interesan. Yo hablo y no interesa, queda ahí en uno de estos, bueno, y cuando suceda ya veremos. Sé que, ¿recuerda usted aquella fábula de que vino el lobo hasta que un día vino y se comió a Caperucita? Pues aquí nos va a comer a todos, sí, porque nosotros tenemos... Eso es lo malo, viene para todos. Ya tenemos un problema de fronteras con Marruecos y con Mauritania. A ver qué pasa si un barco de Canarias que tiene un problema en Canarias se desplaza hacia Mauritania o hacia Marruecos, el vertido. Eso es un problema internacional. Claro. No tenemos la frontera bien definida. Fíjate que he hablado con los marroquíes y los marroquíes ya ¿Qué dicen sus colegas marroquíes? Están deseando colaborar con nosotros para hacer eso que ellos entienden que es urgente. Y nosotros no lo entendemos. Bueno, esto es un cachondeo. Esto ya es una solemne y absoluto disparate. Es decir, Marruecos, por aquello de que siempre han tenido fama de escasos medios y demás... Tienen escasos medios también. Tienen escasos medios, pero tienen una visión más clara que la que tienen aquellos que presumimos de que pertenecemos al primer mundo. Los gobiernos presuntamente de Canarias, los gobiernos de Madrid, los gobiernos cabildos y ayuntamientos. ¿De acuerdo? Esos por orden son los que... Me llama la atención lo que me acaba de decir, que sus colegas londinenses se han dado cuenta de lo que es la explosión de Canarias. Ellos, por ejemplo, cuando pasa el Prestige, cuando pasa el Exxon Valdez, cuando pasa todos, ellos son los técnicos que van allí y organizan todo el tema. Pero no pueden organizar nada si no hay nada organizado en el tema, en el sitio. Tenemos que ver qué material nos hace falta. Tenemos que tener técnicos preparados en Canarias. Tenemos que tener coordinación entre las diferentes instituciones, porque además está Salvamento Marítimo, además está Capitanía de los Puertos, además está la autoridad portuaria de cada puerto. Todo eso tiene que estar coordinado, si no, no sirve de nada. Y eso actualmente en nuestro país no brilla por su ausencia. Está totalmente descoordinado. No hay coordinación. No hay. Entonces, le voy a dar un dato. Un derrame por cada 260 sondeos. Sin embargo, según la compañera, un derrame por cada 50.000. Bueno, ya, esos son los valores. ¿Esto qué es? ¿Una tomadura de pelo, señor Sinero? Sí, lo es desconocimiento, sobre todo. Sí, pero eso me llega a mí, que soy lego en la materia. Desconocimiento de los técnicos que han informado a los políticos que estaban diciendo estas barbaridades, ¿no? O sea, se oía decir a ciertos políticos que si el 0,0000036%, bueno, una cosa totalmente ridícula y absurda, que ellos mismos, como normalmente ellos no tienen ninguna evaluación de lo que dicen, da igual lo que digan, entonces... Todo queda en quedar bien en un titular periodístico. Lo malo son los técnicos que hay detrás que les han asesorado, que han hecho el ridículo espantoso, absoluto. Bueno, un ridículo, vamos. Es que se nota. ¿Cuál es la vida útil del petróleo? Por ejemplo, le pregunto cómo leo en la materia. Cae 1 litro de petróleo al mar. Si esperásemos la vida biológica de esa sustancia tóxica, ¿cuánto tardaría la naturaleza en hacerla desaparecer? Sí. Por ejemplo, ejemplos. El Prestige ha pasado, ¿no? Entonces, todavía se está sacando
petróleo del Urquiola, que fue otro que se unió, ¿Y los años que hace del eso? 74. ¿Y todavía se está sacando? Todavía hay petróleo del Urquiola. Madre mía. Entonces, el petróleo teóricamente tiene una degradación y hay bacterias que lo consumen y tal, pero tiene que estar en muy buenas condiciones, es decir, tiene que haber mucho oxígeno, tiene determinadas condiciones. Lo normal es que se quede enterrado en sedimento a pocos centímetros durante nuestra vida, por ejemplo. O sea, esos son 30, 40, 50 años. ¿Puede durar tanto? Oh, está durando. Está sacando del Urquiola, del 74. Ya, hay que hacer cuentas. ¿Cuántos años son esos? Son 40 años. Y está allí todavía petróleo del Urquiola. O sea, por medios naturales desaparecería Si, toda la si vida tuviera del ser humano, casi. sí, exactamente, que nos arruina, un vertido de esos nos arruina toda nuestra vida, digamos. Toda una generación. Toda una generación nos arruina las costas de Canarias. Entonces, porque ese vertido queda en el sedimento tapado y cuando viene un temporal eso se revuelve y sale para arriba otra vez. ¿De acuerdo? Entonces no sabes cuándo te va a venir a la playa o se va a salir o pisas y te manchas, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que el petróleo tiene desde el petróleo se saca gasolina, que eso es muy, muy volátil, pero también se saca esto que hacen las carreteras. Es decir, que también está el piche de la carretera. El famoso piche, sí. Y El betún de la carretera. Eso también es petróleo, ¿eh? Es una degradación. Antiguamente le llamaba alquitrán. Sí, alquitrán hay muchos nombres. Eso todo el mundo sabe cuánto dura una carretera. Bueno, cuando las hacen bien, quiero decir, que dura años y años, ¿no? Una carretera. Pues eso es petróleo y eso es una parte última del petróleo que es la que más cuesta degradar y esa es la que se queda. Entonces hay trabajos en Estados Unidos, estamos ahí en varios. Entonces hay que ir a las playas, hay que ir una por una, hay que ir a limpiarla, hay que inyectarle oxígeno. Entonces sí que se degrada el petróleo, pero hay que estar. Pero eso te digo, el presupuesto para limpiar 6 cachos de playa era $500,000 en Alaska. Entonces, ¿tenemos ese dinero? No. ¿Vamos a hacerlo? No. Eso pasará, se quedará ahí y se tratará de ocultar el problema hasta que salga otra vez. Por cierto, en el caso de Prestige también parece ser que todos aquellos que de buena fe voluntarios fueron a colaborar están apareciendo patologías médicas a consecuencia de respirar lo que se estaba recogiendo. Claro, y nosotros no hace tenemos mucho ahora un reportaje en televisión ponía al descubierto esto. Claro. Y mire usted los años que ha pasado el caso de Prestige. Porque son sustancias cancerígenas directamente. Entonces, nunca nadie habló de ese tema. Y ni la carretera, cuando hacen una carretera delante de tu casa, estás respirando las mismas sustancias cancerígenas. Respirando productos químicos. La carretera es petróleo. Entonces, cuando haces una carretera, es un impacto ambiental brutal. Tengo que brutal. decirle que en la carretera, se lo digo porque hace poco aquí entrenaron la delante de casa, claro, y parecía que olía muy bien. Olía muy bien, pero son adictivos. Son elecciones. Por eso se llaman productos aromáticos. Aromáticos, sí, señor. Don Jesús, ¿cuántas veces ha oído usted aquello de que lo que se le quita al mar, el mar te lo vuelve a quitar? La pregunta viene a colación porque usted hace unas manifestaciones que dice que cuando realizamos una obra marítima es como jugar a los dados. Pensé sobre esta frase y recordé algo que de niño oía a mi abuela, decía, lo que le quitan al mar, todavía la ciudad del mar, la famosa ciudad del mar Las Palmas, estaba en su inicio, lo que le quita al mar, el mar te lo viene a reclamar algún día. Leyendo esta frase suya, cuando realizamos una obra marítima es como jugar a los dados, me vino a la memoria aquella frase curiosa. ¿Es cierto esto? Lo que le quitamos al mar, el mar tarde o temprano no lo vuelve a pedir. Todas las obras marítimas, cualquier cosa que se echa, hasta tirar piedras al mar, cualquier cosa en un determinado volumen y tal, todo eso va a alterar los equilibrios marinos, que los desconocemos. Si de algo no conocemos es la zona costera. Eso es el desconocimiento que tenemos más, digamos, de todo lo que nosotros estamos explorando, selvas, Marte, la Luna, no sé qué. Lo más desconocido son las aguas costeras, ni siquiera las aguas profundas, que no hemos ido mucho, pero la dinámica de las aguas costeras no la conocemos. Hay mucha gente trabajando en ese tema, no demasiada gente, digamos, y nosotros cuando hacemos una actuación, hacemos un puerto, hacemos cualquier cosa, un vertido, hacemos cualquier cosa, no sabemos lo que va a pasar, a ciencia cierta. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos ahora el máster de Ingeniería de Costas y Puertos y les enseñamos a los ingenieros de dónde te pueden venir las bofetadas. Y todo el cuidado que tienes que poner para hacer una obra, pero ninguna opción está descartada. Es decir, que tú hagas un puerto y al día siguiente te desaparezca el puerto,
eso está dentro. Cada vez que vemos colocar un cajón en un puerto, estamos pensando que no sabemos qué es lo que va a pasar con él. ¿Cuál es el bofetón que nos va a llegar? Exactamente. Por la derecha o por la izquierda, pero nos llega. Y llega, don Jesús. Bueno, tarde o temprano llega. Si haces la obra bien, tienes cuidado con todo lo que tienes que tener cuidado, no estás seguro al 100%, pero tienes una probabilidad grande de que no te pase mucho. Así estamos trabajando. Entonces hay que darse cuenta que el mar es el gran desconocido. Entonces se hacen, digamos, trabajos o se hacen actuaciones en el mar demasiado a la ligera, ¿de acuerdo? Hay que ir con todo amarrado, todo lo que tú sabes, y aun y todo te puede pasar una sorpresa. Cuando se hace una obra de esa envergadura, ¿se consulta a los profesionales de ciencias del mar? Sí, sí. ¿O ya con un ingeniero va que chuta? No, ahí tiene que ser un ingeniero marino, es decir, con un ingeniero que tenga bastante conocimiento de la parte de ciencias del mar que le corresponde a eso. O sea, un ingeniero ahora mismo que sale de la carrera no se puede enfrentar, Perfecto. Con éxito a eso. Solamente ingenieros, que obviamente antes no había ciencias del mar y no están trabajando en ciencias del mar, ingenieros con muchos años de experiencia y realmente gente preparada personalmente, digamos, abierta a seguir aprendiendo todo durante toda su vida, esos son los pocos profesionales que pueden enfrentarse a una obra marítima. Amigo mío. Señores, así termina la primera parte de los profesionales de Canal 4. Hoy con don Jesús Cisneros Aguirre. Es profesor de Contaminación Marina de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Tan joven, pero un hombre que sabe lo que se dice. Así que, señores, ojo, cuando miremos al mar, hasta una piedra, tarde o temprano, nos pide su precio. Volvemos en unos minutos. Si tienes que retirar material que contiene amianto, bidones, plancha, aislamiento, etc., no olvides llamar a FDS Canarias. Lo retiramos y te entregamos la documentación de autorizado por un coste razonable. FDS Canarias, siempre apostando por el medio ambiente.